Bienvenido a un nuevo video. Soy Cristian Silva, nutricionista deportivo con máster en culturismo natural para la mejora de la composición corporal, diversos cursos de nutrición deportiva y hoy te traigo un video hablando sobre las lesiones deportivas, cómo tratarlas desde la nutrición, cómo encarar un proceso de lesión y de recuperación, qué tenemos que optimizar a nivel nutricional, cómo es que se da esta lesión y cómo podemos ayudar a mejorar o prevenir el deterioro de la composición corporal y optimizar el tiempo en el cual nos recuperamos si volvemos a competir. Así que si tenés o tuviste alguna lesión o en general sos de tener lesiones recurrentes, mirate este video porque vas a aprender sobre nutrición para estas etapas de lesiones que son muy frecuentes y que debemos considerar muchos aspectos a nivel nutricional para optimizar el proceso de recuperación. Lo primero que tenés que saber es que las lesiones, como ves por acá arriba, está lleno de información el pizarrón porque es un tema muy pero muy extenso e interesante. Lo primero que va a suceder en una lesión es que tenemos un sangrado. La lesión va a producir un sangrado que puede ser interno, evidentemente, o también puede producir, en algún caso, algún tipo de sangrado externo a lo que es el organismo. Entonces, el sangrado lo que hace es que rompe vasos sanguíneos y esto va a llevar a que el sistema inmune esté debilitado. Posterior a eso se va a dar el proceso de inflamación, que es muy importante para ir generando el mantenimiento del daño en esa zona, que no se extienda el daño hacia otros tejidos o hacia otra región del tejido muscular. Después se da el proceso de proliferación, que básicamente es reparar el daño gracias a las células satélites que donan su núcleo a las células que están dañadas. Se produce la reparación de ese daño hasta que se termina en el proceso de remodelación de recuperar el tejido conectivo. Las lesiones provocan atrofia muscular. Esto se da por una disminución en la síntesis proteica debido a que muchas veces tenemos que estar inmovilizados, algo que no deberías hacer si estás lesionado, sino más bien priorizar el movimiento, priorizar seguir entrenando fuerza, porque eso va a impedir que pierdas masa muscular. En el proceso de lesión se da la particularidad que la degradación proteica aumenta por el estrés que se está generando y la síntesis proteica disminuye. Por lo tanto, si tenés lesionado un brazo o una pierna, sería conveniente que sigas en movimiento, que sigas entrenando las otras partes del cuerpo. Eso parece ayudar muchísimo a la recuperación y a que la vuelta a la competencia sea mucho más sencilla. Además, se genera una resistencia anabólica, que en este sentido la resistencia anabólica no es más que una ineficiencia de los procesos anabólicos para mantener la composición corporal, para mantener la masa muscular. Entonces, acá es donde también la nutrición comienza a tomar mucha importancia para evitar ese deterioro de la composición corporal. Por último, también tenemos la disminución de la sensibilidad a la insulina, que va a impedir que la glucosa pueda llevarse a los diferentes tejidos. Y es súper importante decirte que los carbohidratos en un periodo de lesión son muy importantes, ya que la glucosa es la fuente de energía de las células inmunitarias. Por lo tanto, tenemos que considerar este aspecto dentro de todo lo que vamos a hablar a nivel de nutrición. ¿Qué rol tiene la nutrición para los periodos de lesión? Mantener la composición corporal, asegurar el regreso a la competencia lo antes posible y optimizar el tratamiento de la recuperación en conjunto con fisioterapeutas, con el entrenador y los diferentes profesionales. La nutrición tiene el rol de optimizar ese tratamiento que se está haciendo de forma interdisciplinaria. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer a nivel nutricional para recuperarnos de una lesión y para impedir que deterioremos nuestra composición corporal? Lo primero, tenemos que aportar suficiente energía. Cuando nos lesionamos, a pesar de que estemos impedidos de entrenar, quizás, lo que va a suceder es que ese estrés de la lesión en nuestro organismo va a incrementar el gasto energético entre un 15 y un 50%. Entonces, este es un aspecto súper interesante porque lo primero que hace una persona que se lesiona es empezar a comer menos, cuando en realidad
obviamente en función del grado de la lesión, el ajuste tiende a ser hacia arriba o a mantener las calorías, porque en realidad hay un grado de estrés en el organismo que hace que se eleve las necesidades energéticas, y es por eso que tenemos que estar muy atentos a cubrir las necesidades. Si no cubrimos las necesidades, la recuperación va a empeorar, el tejido en cuestión no se va a recuperar y evidentemente vamos a perjudicar el proceso de recuperación. Segundo punto, proteína a niveles adecuados. En una lesión tenemos que consumir entre 2 y 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Si pesas 80 kilos, estamos hablando de 2 por 80, 160. Y si pesas 80 kilos y querés comer más cantidad, consumir más cantidad de proteína, estamos hablando de 240 gramos al día. ¿Ok? Los carbohidratos son muy importantes, ya lo dije, porque alimentan a las células del sistema inmune. Entonces, en ese sentido, si el sistema inmune está debilitado por la lesión, tenemos que darle el combustible necesario para que pueda volver a regularse y optimizarse. Entonces, los carbohidratos son muy importantes. Consumiendo la cantidad de calorías adecuadas y consumiéndolos en las cantidades correctas, son indispensables para la mayoría de los contextos deportivos, y vemos que en una lesión también. Correcto aporte de grasas. Las grasas deberían mantenerse entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso corporal. Eso quiere decir que si pesas 80 kilos deberías consumir desde 64 hasta 80 gramos de grasa, que es lo equivalente a 1 gramo por kilo de peso corporal. Luego también tenemos que considerar los micronutrientes que están por acá. Micronutrientes. ¿Cuál es priorizar dentro de un periodo de recuperación de una lesión? Vitamina C, la podemos encontrar en kiwi, naranja, frutos secos, morrón, frutos rojos. La vitamina C se encarga de la síntesis de colágeno, por lo tanto, para reparar tejidos puede ser interesante el consumo adecuado de vitamina C, que consumiendo frutas y verduras variadas lo vas a lograr. Pero estos alimentos en particular son los que van a ayudar a cubrir los requerimientos de vitamina C, los que te comenté, y también el brócoli que vemos por ahí. Luego, vitamina A. ¿Por qué consumir vitamina A? Porque reduce la inflamación. Entonces esto va a favorecer a que el proceso de reparación del tejido se dé de forma más eficiente. ¿En dónde encontramos vitamina A? En el boniato, la calabaza, la espinaca y la zanahoria. Vitamina E. ¿Qué función tiene? Mejorar la función inmune. Entonces, consumiendo almendras, palta, espinaca, semillas o semillas de girasol, estamos aportando este micronutriente que puede ser importante para que el sistema inmune también pueda ir mejorando y regularse luego de ese desequilibrio que generó la lesión. Respecto a la suplementación, también podemos considerar aspectos súper interesantes, como puede ser la suplementación con creatina, que al final la creatina es muy importante para el mantenimiento de la masa muscular. Podemos consumir 20 gramos diarios, lo que va a ayudar y va a prevenir la pérdida de masa muscular. Omega 3, movernos entre 2 y 4 gramos al día, va a contribuir a que las células involucradas en el proceso de reparación del tejido puedan optimizarse y que puedan cumplir bien sus funciones. Entonces, en este sentido, el omega 3 es muy importante. HMB, que es un suplemento que en general para personas que no tienen lesiones o personas saludables, jóvenes, no sirve para mucho. En un contexto de lesión parece que sí podría mejorar aspectos relacionados a la degradación proteica. ¿Qué es lo que hace el HMB? Reduce la degradación proteica y eso hace que evite la pérdida de masa muscular, un mecanismo diferente al de la creatina, pero que apunta hacia el mismo lugar, y aumenta la eficiencia y la función de mTOR, que sabemos que mTOR es una molécula completamente relacionada al incremento de la síntesis proteica. Vitamina D, entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales al día. Esto también, la vitamina D favorece que las células satélites cumplan mejor su función, y aún mejor si tenemos una lesión ósea, va a contribuir a que el tejido óseo se repare de mejor manera.
Por último tenemos los probióticos, pre y probióticos, que también se relacionan a una mejor microbiota, y la microbiota se va a relacionar a un mejor metabolismo muscular, y esto se va a traducir en, en un mejor tratamiento para lo que es la lesión. Además, tenemos que considerar que dormir entre 7 y 8 horas va a ser necesario para que los procesos de reparación de los tejidos se den de buena manera. Y algo importante que muchas veces en un contexto de lesión el deportista tiende a dejar sus buenos hábitos, no tiene en cuenta todo esto que estoy comentando, es que es necesario evitar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol va a generar que podamos empeorar nuestra composición corporal debido a que es una sustancia alta y es una bebida alta en calorías. Primero, por ese lado, eso va a hacer que posiblemente consumamos más calorías de las que necesitamos, ganemos grasa. Y además, lo que sucede con el alcohol es que empeora la síntesis proteica. Entonces, también en un contexto donde ya la síntesis proteica está disminuida y la degradación aumentada, consumir alcohol puede empeorar ese panorama y hacer que nuestra recuperación no sea la óptima. Entonces, acá les dejé un resumen de este aspecto tan interesante que son las lesiones deportivas, que muchas personas no saben cómo gestionar, y como te dije antes, la mayoría de las personas lo que hace es consumir menos calorías de las que necesita. Se tiende a restringir demasiado las calorías cuando se está en un periodo de recuperación de lesión, y eso no es lo correcto. Así que si querés seguir aprendiendo sobre nutrición, entrenamiento para la composición corporal, para el rendimiento, suscríbete a este canal porque voy a seguir subiendo información, voy a seguir compartiendo todos mis conocimientos para que puedas seguir aprendiendo. Si te gustó este video, por favor, déjale un buen like, comentame, decime qué te pareció, y de esa manera seguimos mejorando y seguimos creciendo juntos. Un abrazo grande.